El Consejo Superior de la Empresa Privada presentó la encuesta Empresas Sostenibles Nicaragua 2015. Para su diseño, implementación y análisis de resultados, la encuesta contó con el acompañamiento técnico de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, además de la ejecución de M&R Consultores. La encuesta es representativa a nivel nacional y en los dominios de formalidad, informalidad, tamaño de empresa, sector económico y región. Los encuestados, 2.539 empresas, se le hizo la pregunta al principal funcionario, dueño o socio de la empresa. Casi un 90% corresponde a encuestados que fueron o los dueños, o los socios, o los gerentes generales. Y en alguna menor medida el gerente financiero y el recurso humano. Es decir, esta es una encuesta bastante íntima, por así decirla, de la estructura interna total de la empresa, porque recogimos el sentir de quien está al mando de ella. Entonces, es una encuesta que tomó mucho tiempo recogerla. Algunos de ustedes yo sé que la llenaron y toma todo el tiempo que corresponde conseguir la cita con un gerente general, un dueño de la empresa, y por eso es una encuesta bastante detallada, pero ese tiempo que nos tomó recogerla se compensa con la calidad de la información. O sea, tenemos a la persona mejor informada del negocio dándonos la información. Una distribución más o menos 50-50% entre formales e informales. Obviamente esta no es la distribución real de la economía, la informalidad anda alrededor del 70%, pero quisimos entrevistar a muchas más empresas formales para tener bastante precisión en la pregunta que nos queremos hacer, es que qué lleva a la formalidad, qué son las características que tienen los formales versus los informales, vis a vis cada uno de los sectores económicos, cada una de las regiones geográficas y cada una de el tamaño de la empresa. Entonces, para tener una representación en todos estos dominios, tuvimos que hacer una encuesta grande para el sector formal. La distribución por sectores más o menos refleja cierta equidad, ¿verdad? El sector primario, principalmente intervenciones agropecuarias, o también algo de otro tipo de transformación primaria, secundario y terciario, y pueden ver la distribución. 6 regiones geográficas. Esta es, creo yo, la primera encuesta empresarial que tiene representación a nivel regional del Caribe. Es una cosa muy importante, 391 empresas encuestadas en el Caribe, de tal manera que podemos tener bastante riqueza de lo que está pasando en la costa Caribe e igualmente en la zona central, norte, Pacífico, sur, centro y occidente, y Managua. Está todo georreferenciado. Esto con el fin de pensar en un futuro, una encuesta en unos cuantos años donde podamos ver qué pasó con estas empresas, y se movieron de lugar, si desaparecieron. Muy importante ahora con la tecnología hacer todo estos registros. Ahí están un ejemplo de Estelí, Bilwi. Y finalmente por tamaño, micro, mediana, 179 grandes. De manera que tenemos una representación bastante interesante por tamaño de empresa. Algunos datos previos antes de pasarle a José Adán. El tiempo de existencia de la empresa, dato interesante, que aproximadamente el 32% de las encuestadas son empresas que tienen menos de 5 años. ¿verdad? No podemos saber exactamente qué es lo que está pasando, necesitamos otro punto de observación, pero sí llama la atención el alto número de empresas nuevas. Puede haber sido de que la encuesta se haya realizado posterior a un proceso de creación alto de empresas, o que simplemente en Nicaragua existan un bolsón grande de empresas relativamente jóvenes que van apareciendo y desapareciendo. Esto no lo sabemos, lo tendríamos que saber hasta tener otra segunda encuesta, pero lo cierto es que 32% de las empresas encuestadas tienen menos de 5 años, ¿verdad? Alguien me comentaba el tema de las zonas francas, que a veces para seguir teniendo beneficios fiscales se cambian de nombre y todo, pero eso no está influyendo acá, porque estamos hablando de un universo mucho más grande. Y se llama pues un 43% de empresas que son más antiguas, ¿verdad? Empresas vinculadas al mercado exterior,
principalmente es un tema de empresas grandes, un 48%, y participación de capital extranjero un 26% de las grandes y casi nula en las empresas pequeñas. Quisiera hacer un alto aquí porque creo que hay que hacer una advertencia con el análisis de la encuesta, y este es un buen ejemplo. La encuesta es tan rica en todas sus dimensiones que no tiene sentido decir que el total de las empresas encuestadas, solamente un 0.8%, estoy usando esta filmina como ejemplo, solamente un 0.8% tiene participación extranjera. No estamos diciendo absolutamente nada. Incluso estamos mal informando porque daría la impresión de que no hay participación extranjera en el sector privado. La riqueza de la encuesta permite hacer aseveraciones como las que voy a decir en este momento, que en las grandes el 26%, más de un cuarto de las empresas grandes sí tienen participación extranjera y las pequeñas no tienen participación extranjera. De tal manera de que, sobre todo los medios que nos acompañan, es muy importante que veamos esta encuesta dividida por sus segmentos de análisis, pequeña, mediana, micro, grande, formal e informal, porque al conglobar todos puede sacar, como en este ejemplo, un número que no tenga sentido. Una encuesta tan rica que vale la pena analizarla en cada una de sus dimensiones. La participación en el mercado exterior, obviamente un tema de empresas grandes, un 48%, y esta gráfica creo que es sumamente importante, la que le mencionaba de la contabilidad de las empresas y por qué no podíamos medir el éxito de las empresas a través de sus contabilidades, porque no tienen contabilidad. Las empresas micro y pequeñas tienen una contabilidad muy reducida. Solamente es en las empresas medianas y las empresas grandes cuando empezamos a ver de que empiezan a tener contabilidad formal, es decir, que haya un contador que lleve los libros, etcétera, versus empresas que llevan algo anotado, versus empresas que llevan cuentas espontáneas sin llevar nada por escrito y empresas que no llevan cuentas del todo. Entonces aquí ya se empiezan a ver ya en las características de las empresas, algunas cosas que son importantes resaltar para lo que viene. Para poder ser exitoso, generalmente se necesita financiamiento y nadie te va a dar financiamiento si no tenés tu partida de nacimiento en forma de contabilidad formal o al menos alguna anotación. Y en particular las medianas, vean ustedes, un 18, casi un 20%, un poco más del 20% no tienen ningún tipo, o el 30%, perdón, no tienen ningún tipo de contabilidad que pueda ser utilizada por una microfinanciera o un banco para poder dar financiamiento. Y esto hay que asociarlo a lo que va a mencionar José Adán más adelante en el tema del financiamiento, pero vienen las pequeñas, olvidándonos de las micros, veamos las pequeñas, 42% no llevan, solamente llevan algún tipo de anotación, pero sin contabilidad formal, 21% cuentas espontáneas y no se hacen cuentas del todo, un 21%. Entonces aquí tenemos ya un elemento muy importante para ver qué política pública, privada, público-privada se puede hacer para que la gente al menos lleve algún tipo de cuenta. Dolarización de la empresa, no sorprende, las empresas más grandes están principalmente dolarizadas, las más chiquitas operan en córdobas. Esta es una gráfica, va a ser la más complicada en términos de información que van a ver, está dividida por el tamaño de empresa y por fuente de financiamiento. Entonces, por fuente de financiamiento, podemos ver de que, de nuevo, los números generales pueden decir una historia, pero cuando uno lo separa ya por tamaño, uno puede ver algún patrón interesante. En primer lugar, las empresas grandes no se autofinancian, en su mayoría, 46%. El banco local, el banco comercial, opera más con los bancos, con las empresas medianas a grandes. El banco estatal aparece aquí con un poquito más de participación en la parte de mediano, con un 4%, como corresponde, ¿verdad?, en su mandato de desarrollo. Y cuando ya se empiezan a ver empresas más pequeñas, empieza el contratista, el prestamista personal, la cooperativa y la institución de microcrédito, ¿verdad? Entonces, la oferta de crédito está bastante segmentada por el tamaño de la empresa. Otra información que se parece mucho a la anterior es que lo hemos dividido por sector económico. Entonces aquí se puede ver de que en el tema de la agricultura y la ganadería hay
fuerte la participación de cooperativas de ahorro y crédito, y en el secundario aparecen más fuerte el tema de la microfinanciera. De tal manera de que la encuesta permite tener una idea bien clara del mapeo de quién es quién en el tema de financiamiento, dependiendo del tamaño de la finca, del tamaño del negocio o el sector económico en el que está trabajando. Así que es información bastante interesante en términos de acceso al financiamiento. Instituciones públicas. La pregunta que le hice al inicio, la instancia pública que más está de cerca con el empresario, el dueño de negocio, el dueño de la finca, es la alcaldía, por el impuesto municipal, por los registros, por las guías de traslado. Es la instancia pública que más cerca está de todos los negocios en Nicaragua, independiente del sector económico que se encuentra y su tamaño. Tenemos que de las micro, casi un 40% comparado con un 10% de la DGI y solamente un 2.3% del INS. La pequeña, 65%, 88% la mediana y la grande, un 100%. En segundo lugar está la DGI, obviamente, ¿verdad?, en el tema de la formalización, pero se va desapareciendo la presencia de la DGI conforme te vas moviendo a un tamaño de negocio más pequeño. Y en tercer lugar, el INS, donde incluso hay empresas que están registradas en el INS, pero no están registradas, que están registradas en el INS, pero no están registradas en la DGI, ¿verdad? Este es un dato bien interesante, pues, porque se puede fiscalización cruzada y ver quiénes están en una organización u otra, ¿verdad? Es una información que puede ser utilizada para aumentar la formalización, ¿verdad? Participación de las empresas, la propiedad de la empresa por sexo, las micro y pequeñas, mucha participación de las mujeres, pero conforme va aumentando el tamaño, las mujeres dejan de ser dueñas y prevalece más el tamaño, la forma mixta de propiedad. Pues, aparentemente, conforme va creciendo el tamaño, la pareja empieza a ser más dueño de la empresa. Colaboradores por tipo de cargo. Hemos seleccionado 4 tipos: los socios, los trabajadores permanentes, que son remunerados, los temporales, que son remunerados, y los no remunerados, ¿verdad? Quien puede trabajar sin remunerarse, un miembro de la familia, para miembros de la familia que estén en el negocio, pero sí quisimos separar los remunerados entre permanentes y temporales, porque puede ser que algunas empresas estén utilizando esta figura para conveniencia, digamos, de la contratación de la persona en detrimento de algunos beneficios sociales, ¿verdad? Entonces, efectivamente se ve que el tema de trabajadores temporales remunerados crece con las empresas más grandes. Pues es importante este número de trabajadores temporales no remunerados. No se circunscribe nada más al tema del abogado que uno contrata de manera puntual o de alguien que hace un mantenimiento, sino que también es una parte importante de la fuerza laboral del negocio. Esta mañana lo que decidimos hacer es presentar de alguna forma, primero un resumen, pero que está dividido fundamentalmente entre empresas formales e informales, y lo que es el tema de las empresas micro y pequeñas y medianas y grandes, para que veamos esas dos realidades que tiene la economía nicaragüense. Por el otro lado, creo que un elemento aquí significativo, y de nuevo, cómo vamos a leer esta encuesta va a depender en el tiempo de cómo se van dando los procesos. Pero aquí se ve que hay un tercio de las empresas que tienen 5 años o menos. Eso significa que en los últimos años se ha estado apostando por la creación de empresas en el país. Y podemos verlo desde el otro ángulo. Podemos ver que hay un 43% de las empresas que tienen 15 años y hay un 26% de las empresas que están entre 6 y 15 años. ¿Qué significa eso? Significa que esas empresas, en la foto general, 2/3 partes se han mantenido sostenibles. Nosotros sabemos
que uno de los problemas que tenemos en el mundo empresarial es la gran cantidad de empresas que fallecen en el proceso de inicio, prácticamente de que son constituidas. Aquí, dentro de esta situación que nos encontramos, de estas 2.539 empresas, pues fue muy importante darnos cuenta de que hay una madurez de 6 años para arriba en 2/3 partes. Ahora, si queremos ver, y de nuevo, a la situación esta de lo que son las micros y pequeñas y las medianas y grandes, nos encontramos que lo que queda claro, y lo podemos ver así muy rápidamente con lo que presentó Juan Sebastián, es que las medianas y grandes están vinculadas a la contabilidad, a tener una contabilidad, están vinculadas a los mercados, están vinculadas al acceso a financiamiento, están su personal y su administración vinculadas a la educación, y eso te permite, obviamente, vincularte a la tecnología. Y esto te permite, por lo tanto, tener diferentes oportunidades que las que tienen las empresas micro y pequeñas que no están dentro de esa realidad. Y no solo eso, sino que también hasta en el mismo tema de género vemos que entre más grandes son, menos mujeres hay dentro de esa realidad. Entonces son aquí una serie de temas que se abre, y por eso hemos hablado de que hay una inmensidad de información que se va a ir trabajando. En el caso nuestro, esto es apenas un primer proceso. De aquí en adelante, dentro de los diferentes ámbitos que nosotros tenemos con el gobierno, vamos a estar sentados utilizando esta información, llevando esta información, planteando esta realidad. Y creo que en esto cabe también aclarar de que esta encuesta ya le fue presentada al equipo de gobierno, al gabinete de gobierno, que lo hicimos la semana pasada, queriendo que el gobierno tuviera esto de primero para que empecemos a trabajar sobre estos temas, y es parte de que hoy se lo estamos presentando a ustedes, pero ya existe esa situación pues de previo hecha. También yo quisiera retroceder estas 2 láminas porque, de nuevo, cómo vendemos, cómo queremos vender, cómo podemos interpretar, cómo podemos leer. Hay diferentes formas de leer, y aquí cada quien puede leer las cosas. Si ustedes ven esta lámina, efectivamente las micros y las pequeñas tienen una realidad diferente de las medianas y las grandes. Las medianas y las grandes han tenido una evolución de ventas muy superiores, mucho más positiva que las micros y las pequeñas. Sin embargo, si vemos a la lámina, nos damos cuenta de que en ese 50% que sí fue afectada sus ventas, porque el 50% te dice que no, el doble es positivo sobre lo negativo. Entonces estamos viendo que aún en la realidad de las micro y de las pequeñas, hay una situación positiva que se ha venido reflejando, y que por eso cuando vemos a la siguiente lámina, las expectativas crecen sobre la realidad de los 2 últimos años. Y esto es importante porque en las empresas, si algo hemos querido hacer en COSEP, es ser constructivo, es ser positivo, es ser optimista, y al final estamos claros que uno no vive de los deseos, sino del mundo real, pero en la medida en que vas creando este tipo de expectativas, esto se va reflejando en el mercado. Dicho esto, nosotros en COSEP hemos trabajado alrededor de 5 ejes en lo que fue la Agenda 2012-2016. Esos 5 ejes siguen siendo una realidad. En esos 5 ejes hablábamos de gobernabilidad, hablábamos de formalidad, hablábamos de infraestructura, hablábamos de financiamiento y hablábamos de educación y tecnología. Sumado a lo que la OIT ha puesto desde el año 2007, los factores que tenemos que ver en las empresas que se empujen, hemos de ahí, entre los ejes nuestros, lo que la OIT ha venido impulsando, el esfuerzo que hemos venido trabajando con la OIT, decidimos establecer aquí en la presentación algunos elementos que son los que voy a presentar, que están vinculados a 7, áreas que no son
las que están en la encuesta que ustedes tienen, hay una mayor cantidad de temas, hay una mayor riqueza. Sin embargo, aquí quisimos dejar esto de nuevo, teniendo el cuidado de cómo se vaya a interpretar esto. Aquí no estamos hablando de una encuesta que se va a plantear cuáles son, y no quisimos en esta presentación ahondar mucho en los factores de éxito, porque al final eso es lo que nos ha permitido ver los resultados que ha tenido la economía nicaragüense cuando ya llevamos 6 años de crecimiento por encima del 4%. Solo quisimos dejar una lámina, que es esta primera, que está relacionada a que dónde están los diferentes caracteres o las diferentes características que unen a las empresas que han tenido éxito, y pasan porque encontramos que hay educación en la administración, en los dueños, que hay educación en sus trabajadores. Esa educación se ha traducido en darnos cuenta de que en el mercado que estamos hoy hay una necesidad de tener que ajustar la organización y la capacidad de gestión, y eso pasa por, de nuevo, buscar más capacitación de los trabajadores y de accesar a otras tecnologías. Y lo que es una realidad fundamental hoy en un país que todavía sigue fundamentalmente primario en cuanto a su economía. Nosotros también sabemos que las empresas que están vinculadas al mercado tienen hoy una situación de éxito con relación a las empresas que se mantienen en un mercado informal, en un mercado donde no hay encadenamiento, donde no vamos a lograr hacer que crezcan entonces en tamaño, y que no van a traducirse tampoco en esa generación de empleo que se busca. De nuevo, basado en lo que les platicaba, en el tema del marco lógico de la OIT y de los pilares de nuestra agenda COSEP, nosotros aquí presentamos, en relación a las condiciones del entorno de negocio, 7 temas. El primero es el tema de los derechos de propiedad. En este tema, lo que se percibe, y de nuevo, aquí estamos hablando de un tema, algunos son de percepción, otros son más claramente identificados por parte de las empresas. Lo que vemos ahí es que hay un problema de burocracia en la permisología. Esto es una situación que se ha venido presentando a lo largo del tiempo y que hemos buscado las respuestas para ese tipo de situaciones. De alguna manera, en esta lámina quisimos dividir el tema de formales e informales, porque en la informalidad no hay la misma necesidad de permisología que tenemos las empresas formales. Entonces nos encontramos que para las empresas formales es más importante el tema de la lentitud en los trámites del registro público. Aquí ustedes pueden ver, y quiero hacer alusión a esto. Fíjense en las gráficas, porque va a haber diferencias en la magnitud de los problemas. Cuando nosotros vemos en esta gráfica, nos encontramos que en el caso de la lentitud de los trámites en el registro llega hasta 60% la magnitud del problema. Eso va a variar de acuerdo al tipo de problemas que vamos a ir presentando. Entonces, vemos aquí de manera clara que hay una lentitud en los procesos, y esto de nuevo está vinculado. Entre más lentos los procesos, más las empresas buscan esa necesidad de agilidad, y ahí es donde se derivan los temas de ir a tener que pagar por afuera, donde se derivan las situaciones que nosotros vemos que existen a nivel de corrupción en alguno de estos procesos, para que esto pueda caminar más rápidamente. Aquí debo de señalar, sin embargo, que ahí, cuando hicimos esta encuesta, fue en los primeros 6 meses del año 2015. Ya posterior a esos 6 meses, hoy nos encontramos que este segundo problema, que dice altos costos de tramitación en registro, ya lo trabajamos. En este sentido, sí, ya hay una respuesta que se logró con el gobierno. Ya con el comandante Arce se trabajó finalmente un cambio en los aranceles que va a provocar
que esta situación de tramitación de costos, de altos costos, se reduzca ya a partir del año 2016, y esto no solo para el sector productivo, sino para otros sectores. Entonces aquí hemos ido avanzando porque, como les digo, estos no son temas que hemos estado esperando a que nos den los resultados para poder ir buscando la solución a lo que enfrentamos las empresas. Muchas de estas cosas que vamos a presentar no son nuevas, sino que simplemente no es lo mismo que lo diga COSEP y que se quiera vender, que lo estamos diciendo desde COSEP y que nos quieran vincular a que somos las empresas grandes, a que estemos presentando una encuesta de 2.540 empresas del país, donde la mitad son informales, la gran mayoría son micro y son pequeñas, y que por lo tanto ya no es un tema de que COSEP está simplemente refiriéndose a un segmento, sino que aquí estamos abarcando todos los segmentos. En el tema de los derechos de propiedad, igual, estas irregularidades, y otra vez escogimos porque en la encuesta que ustedes tienen, la gran mayoría de las preguntas, ustedes van a poder verlas no solo por el tamaño de las empresas. Aquí no solo estamos hablando de micros, pequeñas, medianas y grandes, sino que ustedes van a poder ver en la encuesta estas mismas preguntas de acuerdo al tipo de sector. Cómo cada una de estas preguntas te afecta si perteneces al sector primario, al sector secundario, al sector terciario. Y lo otro que te da una encuesta es que también la misma pregunta te da la foto de cómo afecta por región. Si te afecta igual en Managua o te afecta de manera similar en Managua que en Matagalpa o en la costa Caribe. También está la fotografía de cómo cada uno de estos problemas es diferente de acuerdo a la región que estamos hablando. Y ahí es donde está la riqueza. Esto te permite al gobierno, por ejemplo, le permite, y a los partidos políticos, identificar cuáles son esas alcaldías que atienden mejor a las empresas, donde los trámites son más rápidos y donde tenemos alcaldías con más problemas. Y eso es mucho de lo que se tiene que trabajar a futuro sobre lo que esta encuesta te da. Pero aquí, de nuevo, enfocados en el tamaño, que es donde queremos hacer énfasis esta mañana, nos encontramos de nuevo en la realidad de que en las empresas medianas y grandes es donde tenemos más problemas en cuanto a lo que es la lentitud de trámite, los altos costos, los requerimientos excesivos en el registro, el tema de la situación de la Procuraduría con sus trámites burocráticos. Se percibe en la Procuraduría un trámite burocrático, y esto es un tema que entre más grande la empresa, de nuevo, tenemos que en la Procuraduría el 56% y el 54% de las empresas grandes y medianas se sienten afectadas por esa lentitud de la Procuraduría. ¿Y eso qué significa? Eso lo que significa es el atraso para una inversión. Eso lo que significa es el atraso para que generemos un empleo. Y la Procuraduría, como la Intendencia, tienen que entender que si queremos realmente seguir apostando a la inversión, tiene que haber un cambio en la mentalidad y en la atención a las empresas, y especialmente a las empresas que están ya presentando proyectos que buscan cómo generar inversión. Y en ese aspecto es parte de lo que esperamos que efectivamente se vaya dando esa respuesta, y creemos que así va a ser por parte del gobierno. En el tema mismo de los derechos de propiedad, se perciben obviamente otras dificultades al momento de realizar trámites de titulación, y aquí de nuevo el tema es formal. El problema es mayor en el tema de derechos de propiedad desde el punto de vista de la falta de respuesta. Sin embargo, hay que ver la otra cara de la moneda, porque el costo de ser informal está vinculado a otras realidades que se van a presentar. Pero aquí, dentro de lo que ustedes pueden ver, y hablando de manera concreta, fíjense aquí cómo bajamos. Ya no estamos hablando de niveles de 60%, estamos hablando de niveles máximos de 45%, y donde creo yo que ya no es tanto percepción,
sino que donde hemos hecho énfasis con el gobierno es en el tema de los avalúos del catastro fiscal y los avalúos del catastro municipal. Aunque ahí estamos hablando de cifras donde los sectores formales pues tenemos un 38% y un 37% como problema en las arbitrariedades del avalúo, es decir, cómo nos están poniendo los costos de nuestras propiedades las autoridades. Y esto tiene importancia por región, porque, por ejemplo, en el caso de las costas, este es un problema mayor que en otros departamentos del país. Hoy tenemos una problemática que toda la región costera, la DGI ha puesto un mayor valor a las tierras en esas áreas y esto se refleja en esta situación de la encuesta. En el mismo tema de propiedad, aquí lo dividimos otra vez en grandes, medianas, pequeñas y micro, y ustedes pueden ver ahí lo que ya mencionábamos. El principal problema lo tenemos donde dice corrupción en el registro público de propiedad, donde aparece la empresa grande con un 46% y fíjense aquí que es curioso que hasta las micros tienen problemas en este sentido con los trámites del registro de la propiedad. Y aquí que estamos hablando, aquí lo que estamos hablando es nuevamente de la necesidad de que se den estos permisos, estas certificaciones de manera más rápida, en la forma en que se van atrasando los procesos, vas teniendo que caer en el pago a los funcionarios para que te saquen esto y se te va convirtiendo en una costumbre, y esto es lo que tenemos que combatir con este tipo de resultados que nos está reflejando esta encuesta. Entonces aquí es importante entender que en la medida en que sistematicemos, que en la medida en que los procesos se hagan ágiles, se reduzcan los trámites, vamos a ir en esa medida reduciendo los niveles de corrupción que tenemos hoy, que se refiere específicamente a tener que pagar por afuera para que nos den el permiso más rápido, que de otra manera significaría estar esperando, y esto atrasa pues obviamente los procesos. En este sentido, ahí sí quisimos poner un poco la lámina por región, porque como les mencionaba, el principal problema en cuanto a los atrasos y la lentitud está en Managua, que es donde al final está hoy concentrada la mayor cantidad de trámites, porque la economía ha crecido fundamentalmente alrededor de Managua, aunque ya empezamos a ver una economía creciendo en los departamentos. Y el otro lugar que salta pues aquí como la región con más problemas en cuanto a la atención de este tipo de respuesta por las autoridades es la región de Occidente, es decir, León y Chinandega, es donde tenemos también problemas, no al nivel de Managua, pero te da una fotografía que también te permite identificar que en las alcaldías del norte hay una mejor respuesta o hay una menor demanda sobre este tipo de servicios. Aquí ya entramos a la parte de la seguridad jurídica en las propiedades, y aquí sí volvemos otra vez al tema de empresas formales e informales. ¿Qué es lo que nos dice esta lámina? Esta lámina lo que nos dice es que en las empresas informales, al estar fuera del ámbito de la ley, el problema es mayor. Al ser informal es más difícil que se puedan resolver los litigios, porque vos no podés recurrir a la ley, no podés recurrir a los instrumentos jurídicos, porque si vos recurrís a los instrumentos, obviamente te exponés como empresa informal a que te formalicen. Y ahí es donde existe una de las desventajas, de las muchas desventajas que tiene ser informal, el hecho de que los litigios comerciales no se solucionan eficientemente. Si ustedes ven también ahí, las informales sienten que no hay que no tienen protección estatal de sus derechos de propiedad, y por el otro lado hay un incumplimiento de esas leyes que regulan el derecho. Pero esto
de nuevo está vinculado a que las empresas formales sí utilizamos los instrumentos, las empresas formales inclusive utilizamos los instrumentos alternos de solución de conflictos, y en ese sentido se ve la diferencia, especialmente en el tema del incumplimiento de leyes, donde vos ves que el 28% de las empresas formales son las que presentan algún problema de incumplimiento contra el 42% de las empresas que están en la informalidad. En el tema de ya de esa pregunta por el tipo de tamaño, otra vez lo que vos ves es esa realidad de que en el sector micro el 51% tiene problemas en cuanto a que no logra soluciones en sus litigios comerciales. La falta de protección del Estado de Derecho también se mantiene en ese nivel de 50%, 48% las empresas micro, y en el incumplimiento de leyes, otra vez las micros con el 42%. Luego las pequeñas, medianas y grandes se mantienen en ese mismo nivel, pero ahí las más afectadas son las micro. En el tema de lo que es el entorno jurídico y reglamentario, que es el segundo tema que hemos escogido, y de manera particular pues los temas que queremos destacar, otra vez las empresas informales perciben mayores dificultades para formalizar su negocio y para la creación de empresas. Y por eso es que nosotros hemos venido hablando de formalidad. Ahora, no se trata, y aquí queremos dejar claro esto, no es únicamente el hecho de que si logramos que se abra una empresa en una hora o que se reduzca el número de trámites a su mínima expresión, que con eso vamos a hacer que las empresas se vuelvan formales. Eso tampoco es lo que estamos diciendo aquí. Eso sería mentir si creemos que simplemente en eso está la respuesta. Aquí hay otra serie de situaciones que enfrentamos con las empresas informales y que son las que nos va a ir permitiendo atender esta encuesta. Pero aquí tenemos una realidad, que las empresas informales dicen que tienen dificultades para formalizar su negocio en un 70% prácticamente, y estamos hablando de algo que es más preocupante abajo, donde dice que el problema es en el desarrollo de la actividad por situación de informalidad. Solo el 25% de las empresas informales sienten que es un problema ser informal. El 75% de las empresas informales se sienten a gusto siendo informales. Y eso es un tema cultural muy sensible, porque si queremos dar un salto, y aquí mucho se ha hablado por parte de los diferentes economistas que están aquí, por parte de los organismos, por parte de los centros de pensamiento, de que Nicaragua tiene que crecer a 7, a 8, ojalá, pero así no lo vamos a hacer. Con una economía donde las empresas creen que siendo informales están bien, no vamos a poder dar ese salto, no vamos a poder crecer, porque este es un tema no de gobierno, este es un tema de gobierno, de sector privado, de academia, y yo agradezco a los rectores de las universidades que nos están acompañando, porque aquí, si no lo hacemos en conjunto, no vamos a poder ver que esos deseos de llegar a niveles de crecimiento de 7 y 8 avancen. Aquí también se refleja una vez más esa realidad que tienen las pequeñas y las micro. Ustedes pueden ver ahí cómo es en esos sectores donde está el problema. Las medianas y grandes no tienen problema en ese sentido. Ahora, donde llama la atención, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo a lo interno como sector privado, es que cuando hablamos de los requisitos y los procedimientos para crear una empresa, básicamente la diferencia entre la micro y la grande no es significativa. Es decir, esto nos tiene que decir algo en relación a que tenemos demasiados requisitos en el propio sector privado para crear empresas y en el propio esquema de trabajo que tenemos con el gobierno para poder hacer esto.
Muchas de estas cosas se reflejan, y lo vamos a ver después, en el financiamiento, porque ese exceso de requisitos ha hecho que también nosotros en las empresas pongamos una serie de exceso de requisitos para poder tener una serie de situaciones de acceso a crédito o a otras situaciones que las empresas necesitan, y esto es parte de atender esta realidad de país. En el tema de la informalidad, de nuevo, fíjense en esta lámina. ¿Cuál es el problema? Las empresas formales percibimos que existen problemas en el tema tributario e incentivos para elevación fiscal. ¿Qué significa esto? Esto significa que el 87% de las empresas encuestadas consideran que uno de los problemas que enfrentan es esa competencia desleal que tenemos con las empresas que no pagan impuestos. Y aquí no estamos hablando de que esto es un fenómeno de empresas grandes. Aquí estamos hablando de que esto es un fenómeno que nos pasa en todos los tamaños de empresas. Todas tenemos problemas con la competencia desleal. Y esto lo hemos dicho muchas veces en el gobierno, lo hemos ejemplificado y lo voy a volver a ejemplificar. No es lo mismo para un pequeño negocio en la carretera Masaya, y lo voy a ejemplificar con una realidad. Para un pequeño negocio que vende queso en un centrito comercial de la carretera Masaya, que paga INS, que paga IR, que paga alcaldía, que paga agua, que paga luz, que paga teléfono, y que tiene que competir además con una realidad de un competidor que está en una camioneta en la carretera, que no paga INS, que no paga IR, que no paga tal vez la alcaldía, que no paga luz, que no paga agua, que no paga un servicio fijo de teléfono, y que además no te permite comprar con tarjeta de crédito, que por lo tanto esa compra en tarjeta de crédito hace que ese negocio formal chiquito que tiene que pagar todos esos otros impuestos, además le deduzcan la comisión que tiene que ganar la empresa de tarjeta de crédito por el financiamiento contra el de la camioneta que solo te acepta efectivo. ¿Cómo competís? El diferencial de precio entre el producto que te venden en la carretera contra el producto que te están vendiendo en el centro te deja fuera de competencia. Y ahí es donde tenemos que entender de que este tema es un tema de realidad de todos los sectores. El principal problema es cómo hacer que haya esa competencia leal, y por eso ustedes ven que ese no pago de impuestos de competidores debido a informalidad es de los más altos en toda la encuesta, 87%. Fíjense que les hablé de que se fijen en las magnitudes, 87, 60, 40. Este es un tema de administración tributaria. Este es un tema, obviamente, de realidad país. Este es un tema de un país que tiene un nivel de empobrecimiento que tenemos que ir mejorándolo y que tenemos que atender desde el pequeño. Porque esto lo que te obliga es que ese pequeño que apostó a la formalidad se vuelve informal para poder sobrevivir. Y lo que nosotros queremos es todo lo contrario, que los negocios se vuelvan formales, porque es la formalidad lo que te va a permitir accesar a financiamiento, accesar a mercados, accesar a tecnología, y eso es lo que te va a generar el empleo, y eso es lo que te va a dar ese círculo virtuoso que necesita el país para saltar del 4 al 8% que tanto se habla. El otro tema es el cobro excesivo, cómo las empresas sienten que hay un cobro excesivo de impuestos. Y fíjense en la última, que este es un tema de todos los países del mundo, y especialmente pues en América Latina, donde el tema de la formalidad y la informalidad es nuestro pan de cada día. Los impuestos no se retribuyen en beneficio a las empresas y al país. Esa es la percepción que no solo está en las empresas, esa es la percepción que está en los ciudadanos, y que esta es una realidad que tenemos que también atender, porque en la medida en que no pagamos impuestos, los perjudicados somos todos, no nada más el gobierno. Y esto, de nuevo, nosotros no estamos aquí para aumentar los impuestos del gobierno, pero sí estamos aquí para aumentar las inversiones, la generación de empleo, y eso te va a permitir, obviamente, que haya más impuestos.
Aquí hay una gráfica que quisimos presentarles porque esto refleja el tema de la DGI de manera muy particular. Los problemas que las empresas que están en la DGI, estas sí, y ustedes pueden verlo aquí claramente, estas son empresas formales, porque las empresas informales no están en la DGI. Entonces, en esta lámina ustedes pueden ver que hay un problema con la DGI siempre de la interpretación de los funcionarios en relación a lo que presentamos las empresas, que pasa por ese no reconocimiento de gastos y costos en las declaraciones que nosotros presentamos y que la DGI dice que no te acepta, y entonces esto es un tema de las empresas histórico y que se va a mantener año con año, pero está ahí como segundo elemento que tenemos que otra vez reconocer que se ha avanzado. Cuando se hizo este trabajo, salió como segundo elemento la falta de agilidad en tramitación de pago de impuestos. Esto también es un tema que ya se ha avanzado de manera significativa. Ya estamos hablando de que la gran mayoría de los contribuyentes está utilizando la ventanilla electrónica tributaria, y esto se ha ido reduciendo y se ha ido dando una respuesta en ese tema de la agilidad para tramitar los pagos. Sin embargo, de nuevo, aquí aparece el tema que ya lo hemos mencionado muchas veces, el tema de devolución de impuestos. Y ha sido conocido públicamente en el pasado que han habido funcionarios que han tenido que ser removidos de sus puestos porque se conoció que estaban utilizando un mecanismo alterno, cobrándole a las empresas para poder devolverle los impuestos que les tenían a favor de las empresas, y que en la medida en que nosotros no sistematicemos esas devoluciones, siempre va a existir ese elemento de amenaza de que tengamos que recurrir. Y de nuevo, cuando hablamos de corrupción, no estamos hablando de corrupción del funcionario, estamos hablando de que si hay corrupción es porque las dos partes participan de esa corrupción. Entonces, si queremos reducir esa corrupción, tenemos que atender, en el caso nuestro, que tenemos esta responsabilidad, los mecanismos de sistematización para que eso no siga ocurriendo. Ahí hay temas de multas por impuestos, los retrasos en devolución de impuestos, la falta de claridad en los procedimientos de pago, como se reflejan pues en esa lámina. En relación a este tema, esta última lámina lo que señala es que hay una significativa proporción de empresas grandes, medianas y micros, y aquí las micros están al nivel de las medianas y las grandes, que perciben que los trámites de permisos y licencias son complejos y lentos. Y aquí es donde nosotros nos hemos enfocado y estamos en este momento con el gobierno trabajando una propuesta que nos hizo el gobierno, una contrapropuesta que hicimos nosotros para agilizar una serie de trámites en muchas de las instituciones del Estado que van buscando ya cómo responder de manera concreta a esta realidad que se está presentando, otra vez en función de esa complejidad y lentitud en los trámites de permiso. Aparece ahí ya con un nivel más bajo lo que es los trámites y obligaciones legales y el marco legal y procedimientos de recaudación de las empresas, pero el principal es la complejidad y lentitud en los trámites y permisos de licencia. En el tercer tema, infraestructura y servicios. Aquí es lo contrario de lo que hemos visto. Aquí, ¿qué es lo que nos dice esta lámina? Que se ha estado haciendo un buen trabajo en el tema de infraestructura. Y eso creo que es evidente. El sector construcción este año fue para nosotros uno de los dos motores que impulsó el crecimiento país, y esa construcción ha estado fundamentada no solo en temas de construcción privada, sino que está vinculada al tema de infraestructura pública. Ustedes pueden ver ahí de que cuando hablamos de afectación en los costos de servicios públicos, y vemos aquí el tema del estado de los puentes y el estado de carreteras, básicamente aquí sí lo quisimos dividir por sector, de acuerdo pues a su realidad, qué tipo de sectores utilizan más las carreteras, qué tipo de sectores utilizan más pues los puentes. Y ustedes pueden ver ahí que el sector primario, el sector agrícola, fundamentalmente tiene como problema de afectación el tema de las carreteras,
y caminos, pero estamos hablando de 33%, y que en el sector secundario, el sector industrial, es apenas 20%. Y en el tema de los puentes es mucho más bajo todavía. Obviamente este no es un país que tenga una enorme cantidad de puentes, pero al final es parte de reconocer que ha habido un avance en ese tema de la infraestructura. Donde sí nos aprieta el zapato, y ahí es otra vez donde vamos al tema de la insatisfacción con los servicios. Y si hay un lugar donde hay insatisfacción con los servicios es en los temas de servicios aduaneros. Si hay dentro de las empresas un denominador común que requiere de que realmente sin perder, y eso lo hemos dicho muchas veces, el norte de la recaudación que se necesita tener en el país, pero no choca dar facilitación con seguir teniendo recaudación. Y esto es un tema que lo tenemos que realmente aterrizar, porque si hay un lugar donde tenemos esa insatisfacción es en los servicios aduaneros. Los servicios portuarios están altos, pero se están bajando, y ahí sí hay una comisión de trabajo del sector privado que se reúne con las autoridades portuarias, que no tenemos esa misma mecánica. Ha sido muy difícil porque nos sentamos, nos comprometemos y a la hora de las horas no cambia aduana. Y por el otro lado, un tema que es nuestro nada más, es el de abajo, el tema de los servicios de logística. Este es un tema de empresas del sector privado que brindan este servicio y que nuestras empresas presentan que hay un 32% de insatisfacción con el servicio que dan las mismas empresas privadas. Aquí hago la connotación de que esta lámina se refiere específicamente a las empresas que están en el sector comercio exterior. Estas son las respuestas de las empresas que sí usan estos servicios. Aquí no estamos hablando de las empresas que no usan estos servicios. En el tema de los costos, es menor. Fíjense que aquí estamos hablando de, pasamos de 57% de insatisfacción contra un 43% en los costos. Aquí es menor el tema de los costos, pero es otra vez una vinculación de costos y servicios otra vez del sector aduanero y del sector portuario. Aquí, en el caso de las empresas privadas, se quejan más del costo de lo que nos dan las empresas privadas del servicio de logística que del propio servicio. Entonces, estas son realidades que tenemos que ir atendiendo. En el tema de la insatisfacción de los servicios públicos, aquí es simpático claramente ver de que lo que hemos venido diciendo por mucho tiempo, si hay un problema es en el servicio de suministro de energía, especialmente en este sentido, pues donde se ha visto un tema importante en el sector primario y secundario, más que en el sector terciario. Ahí el tema de la basura es un tema, y casualmente hoy estamos negociando una nueva ley de residuos sólidos en el país, pero hay un problema de basura para el sector secundario y para el sector terciario, que son de los temas pues que van a estar en la discusión. Obviamente el costo de energía es más importante para la industria. En el sector secundario donde están las principales afectaciones en el costo de suministro de la energía. Eso es normal, hemos dicho muchas veces que la industria nicaragüense tiene los costos más altos de Centroamérica, y esto se ve reflejado pues en esta encuesta, donde vemos que la industria tiene afectaciones de costo en energía y agua potable. Voy a avanzar de manera más rápida. El acceso a financiamiento. Este sí es un tema que es muy sensible y lo vamos a ver en la última lámina. En el tema de acceso a financiamiento hay dificultad para obtener préstamos. El 58% de las empresas informales, y volvemos otra vez, ¿cuál es el costo de ser informal?
no puedes usar la ley de la misma forma que una empresa formal, no puedes accesar a financiamiento de la misma manera que una empresa formal. Eso nos lleva a hacerles a ustedes presentarles una visión ya también desde el punto de vista de empresas micro, pequeñas, medianas y grandes. Y de nuevo, entre más pequeños sos, más problemas tenés para obtener préstamos y para obtener ese necesario recurso para incorporar tecnologías en tu empresa. Aquí tenemos una diferencia de 33% en la grande, que son apenas una tercera parte de las empresas que dicen tener en las grandes dificultades, contra prácticamente pues el 63% en las micro que tienen este problema. Y esta es una realidad de país que la tenemos que ir viendo. Aquí lo que quisimos es presentarles a ustedes las empresas que no han solicitado préstamo. Aquí ustedes pueden ver que las micros no te solicitan préstamo, la mitad de ellas, las pequeñas el 43% no te solicitan préstamo, y en la medida que te vas haciendo más grande te encontrás que solo una quinta parte de las empresas grandes no solicita préstamo. Aquí están las razones por las que las empresas dicen que no solicitan préstamo. La razón principal en las grandes es que no han tenido necesidad. Pero lo que esto es para nosotros un problema, porque en la medida en que nos encontramos que la gran mayoría de las empresas se financia con recursos propios, como lo presentó Juan Sebastián al principio, esto limita el crecimiento de las empresas. Esto lo que hace es que nos acomodamos, que nos vemos en un ambiente de conformidad que evita que las empresas, por lo tanto, crezcan, se encadenen y tengan acceso a financiamiento. Y en esta lámina, fíjense, no es un tema de interés. Los intereses están allá abajo. Para las micros, el 28% te dice que es un problema de intereses altos, pero el 50% te dice que es un problema de no tener necesidad. Y eso es un tema que lo tenemos que realmente digerir, analizar y buscar cómo realmente darle un cambio a esa forma en que hoy lo estamos viendo. Aquí es al revés, las empresas que sí han solicitado préstamos y la gran mayoría de las empresas grandes sí te solicitan préstamos. Y sobre las empresas que solicitaron préstamos, si ustedes ven, el 51% de las micro solicitó préstamo y el 17% dice que no recibió ese préstamo. Contrario, el 80% de las grandes solicitó préstamo y solo el 2% no recibió préstamo. Entonces, de nuevo, esto es un tema que lo tenemos que entender vinculado a esa otra lámina que está en el tintero de lo que ya estamos sentados con el gobierno. El alto número de requisitos, y esto aquí están algunas autoridades del sistema financiero nuestro. Esta es una percepción de todas las empresas, desde la micro hasta la grande, que nosotros tenemos un alto número de requisitos, y esto pasa tal vez por políticas propias de las instituciones, y otras tendrán que ser revisadas con las políticas de la Superintendencia de Bancos. Pero si queremos cambiar, si queremos buscar cómo llevar más financiamiento, tenemos que encontrar políticas que definitivamente empujen en una dirección diferente a la que tenemos hoy. Fíjense en el tema de la garantía. No es tanto que si tenés o no tenés garantía. Al final siempre se ha hablado del tema de la propiedad aquí y de que no puedes poner tu propiedad por los temas de los derechos de propiedad desde hace muchos años. Sin embargo, en las grandes, 5% tienen problemas solo con el tema de no tener garantía. El 37% de las micros tienen ese problema, pero el 50% tiene el problema de sentir de que son demasiados los requisitos que tenemos en el sector. Ya entrando a la parte final, el capital humano, y aprovechando la presencia aquí de las universidades, un problema que tenemos las empresas está relacionado al tipo de colaboradores con sus cualidades que necesitamos que tengan.
Es obvio que el tema del inglés va a estar siempre ahí. Este no es un tema que necesariamente lo asociamos a las universidades. Nosotros hemos dicho de que debe haber una política nacional de inglés, pero la realidad es que no hay forma de que hoy podamos tener una política nacional de inglés si no tenemos los suficientes profesores que puedan enseñar inglés. Entonces tenemos que partir primero de entrenar profesores, de sacar carreras en universidades que saquen profesores con inglés, pero el tema del inglés está ahí. Pero lo que tiene que llamarnos la atención, y fíjense el problema que tienen las empresas grandes. En las empresas grandes, el 60% se encuentra que los trabajadores que llegan tienen falta de pensamiento crítico y creativo. Y tiene el 52% un problema de mala ortografía y redacción. Y estamos hablando de graduados universitarios. Y hago el señalamiento de que sobre las 2.539 empresas, el 12% de los colaboradores son egresados de universidad, nada más. El 88% de los colaboradores que tienen estas empresas en el país no terminaron universidad. Y hay un 4% que está en la carrera técnica. Aquí está también la otra realidad. Es muy difícil encontrar trabajadores con capacidades. Y aquí, ¿qué se andan buscando hoy? Las empresas, inclusive hasta las empresas pequeñas, andan buscando trabajadores que tengan programas informáticos especializados y que tengan programas informáticos básicos, y no los estamos encontrando. Y esto está reflejado desde el micro, que sí siente que por lo menos tiene que ir hacia eso, y la grande, que obviamente sabe que esta es una realidad de poder mantenernos competitivos en el mercado. Aquí una señal que hemos dejado al gobierno. ¿Cuál es el problema que ven las grandes? Recordemos que las empresas grandes aportamos INATEC. Pues las empresas formales aportamos INATEC, pero las empresas grandes que aportan INATEC y quieren usar INATEC se encuentran de que la oferta de INATEC es en un 83% insuficiente. Entonces hay que replantear qué es lo que está haciendo INATEC de cara a las empresas que somos las que estamos aportando el financiamiento de INATEC. Pero también aquí están las universidades, y esto, en la alianza que tenemos con ellas, nos hemos comprometido a revisar este tema una vez que presentáramos esta encuesta, porque las empresas dicen, especialmente las grandes, que hay una insuficiente oferta de egresados con conocimientos competentes y también con aptitudes y disciplina. En el tema del entorno político, una sola lámina que lo reflejaba Juan Sebastián en su presentación inicial. Aquí hay dos mundos claramente definidos. Las micros y pequeñas, para ellos todo este tema es realmente, no significa que sea que no les preocupe, pero su prioridad está en el tema de cómo mejorar su calidad de vida, en cómo mejorar la respuesta que necesitan su familia. Y aquí ustedes pueden ver de que las empresas grandes y las empresas medianas son las que tenemos más problemas o vemos con mayor preocupación lo que son los temas de falta de solución a conflictos sociales, la falta de agenda de país por parte de los políticos, la actuación de los propios partidos políticos y la misma situación en relación a los procesos electorales, donde las grandes y las medianas sabemos que esto tiene un impacto en el clima de negocio y por lo tanto le damos una mayor valoración. Pero repito, esto no significa que las chiquitas no lo vean. Y estas son las últimas ya que queremos presentar desde el punto de institucionalidad pública. Aquí estas láminas lo que buscan es trabajar en soluciones, porque aquí no estamos para que aparezcan en los titulares que mañana la DGA tal cosa. Aquí lo que estamos haciendo es buscando respuestas, y estamos como sector privado ofreciendo el mejor esfuerzo para que encontremos soluciones en conjunto
Y esto lo que te refleja es la insatisfacción que tienen las empresas encuestadas con las instituciones públicas. En el caso de las empresas de comercio exterior, la DGA es la que aparece en primer lugar, con un 52%. Luego te aparecen iguales Marena y DGI con un 31%. Y digo iguales porque en el caso de la DGI la dividimos entre grandes y medianas porque es mayor la insatisfacción en las grandes que en las medianas con la DGI. Y luego viene el IPSA y ya más abajo, como lo hemos podido ver en la gráfica de infraestructura, más abajo está el MTI, el MAC, el INS, las alcaldías y el MINS. El problema está fundamentalmente en DGA, Marena y DGI. Y luego de nuevo, como no tenés la misma satisfacción porque tenés esa situación de que tenés que pagar por afuera, te encontrás que el tema de la percepción de corrupción, ahí está en la DGA, otra vez en primer lugar, con una magnitud menor, 37%. Aquí sí, la DGI queda en segundo. Ya en esta gráfica no ves a Marena, como la veías en la insatisfacción de servicio, y luego tenés un problema con las alcaldías y ahí se refleja un tema que ha estado presente últimamente con esas multas de la policía de manera recurrente. Ahora vemos ya la policía aparecer ahí pues con el cuarto lugar alrededor de esta situación que percibimos las empresas. Y esta última lámina, y aquí les mencioné que viéramos las dimensiones de los porcentajes. Esta lámina lo que recoge es ya en el contexto estadístico la dimensión que tiene cada problema. Y en este sentido, el principal problema que tenemos las empresas es la dificultad en el acceso a financiamiento. La lámina está dividida en informales y formales, las empresas informales las que tienen este mayor problema. Luego la administración tributaria, de nuevo el segundo problema, y más en las empresas informales que formales. El tema de los derechos de propiedad está en tercer lugar, el entorno jurídico está en cuarto, y luego más abajo, ya hablando de otros niveles, estamos viendo pues lo que es infraestructura, que todavía está a nivel de entorno jurídico, pero ya lo que es costos de servicio, entorno político, competencia, capital humano, que en el caso de capital humano, a pesar de que está ahí abajo, le tenemos que dar una relevancia a este tema, y la corrupción y los servicios de las instituciones públicas vienen mucho más abajo. Yo quiero cerrar con esa gráfica, porque aquí no se trata, y de nuevo voy a los titulares, esto no lo estamos presentando para que mañana parezca que la DGA no sirve, no estamos aquí yendo en esa dirección. Lo que COSEP ha hecho es lo que ustedes ven ahí. Ustedes tienen 3 filas, y esto ayer alguien, un periodista, lo ponía en su tweet y lo agarramos y lo quisimos poner como una reflexión del trabajo, el compromiso, el empresario y ciudadano comprometido con soluciones. Aquí hay 3 filas y estas son las 3 filas que generalmente nosotros podemos escoger. La más grande de todas, y eso desde que tenemos uso o tenemos tiempo de estar en la gremialidad, que ya tenemos algunos años, siempre esa fila y va a ser la más grande. La fila es los que les encanta criticar, los que les encanta hablar, al peso de nada más hablar. Está la otra fila, la fila de los que por lo menos pretenden contribuir haciendo propuestas, y está la fila de los que hacen. Nosotros creemos que en el COSEP hemos venido trabajando en las 2 últimas filas, en la de los que proponemos y en la de los que hacemos, y de eso se trata este trabajo. Si nosotros queremos, y esto lo decía un religioso, si queremos sanar algo,
lo tenemos que hablar. Y de la única manera que lo podamos sanar es hablándolo en forma constructiva y planteando propuestas, planteando soluciones y haciéndolas. Muchas gracias. Ya al gobierno nos había sido adelantado estos resultados y con José Adán habíamos quedado de que esta era, digamos, una base fundamental para el próximo INCAE con el presidente. Nosotros llamamos INCAE, recuerden, a las reuniones que tiene la dirigencia gremial y los principales empresarios con el presidente cada año. ¿Ven? Y estamos preparando esa reunión. Pero que era muy importante este encomiable trabajo que saludo y felicito para dar un salto cualitativo en el diálogo con el presidente. A veces llegamos con muchas cosas operativas y la verdad es que tal vez en los años anteriores hubo muchos problemas operativos que está resolviendo. Pero bien decía José Adán que se han avanzado, incluso muchas de las cosas que están planteadas en esta encuesta ya han sido superadas, otras están en vía de superación. ¿Ven? Pero esto nos da elementos para trabajar en propuestas estructurales, en propuestas estratégicas de lo que tenemos que hacer, ¿ven? De lo que tenemos que hacer juntos. Y por eso me parece muy valiosa la observación o la invitación que hicieron tanto Juan Sebastián como José Adán de que la encuesta se lea por segmentos. Hay que entender primero cada segmento, entender al micro, al pequeño, al mediano y al grande, entender al informal y al formal, para poder hacer propuestas para ellos. Porque si nos vamos a lo general, se nos pierde la diana de donde hay que atacar el mal. Y por otra parte también esa lectura segmentada a la que nos han invitado, también nos va a invitar a otra cosa, que a la solidaridad gremial. ¿Qué puede hacer el grande por el mediano por el pequeño por el micro, el formal por el informal? Yo acabo de estar, José Adán no pudo asistir a este viaje, aunque él fue el que me embarcó en él, con Carlos Reinaldo Lacayo y César Augusto en Chile, conociendo la experiencia de políticas públicas chilenas en materia de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible. Ese es un tema que ahí están preparando, que lo tiene que llevar el COSEP después a la mesa de diálogo con nosotros. Pero efectivamente ahí nos dimos una idea de todo lo que se va haciendo en el gremio empresarial interno para ayudarse mutuamente. ¿Ven? Hay cosas que ustedes tienen que resolver entre ustedes y que son difíciles. Por ejemplo, ahorita todo ese tema que hablaba con Maigel y ya se fue. El tema que se está dando en la ganadería, ¿no? La contradicción, productores, industriales, etcétera. Todas esas son parte de los elementos que tienen que estar en una agenda nacional y en la que gobierno, empresarios y trabajadores debemos de resolver para que nuestra Nicaragua, la Nicaragua de todos nosotros, crezca, salga de la pobreza y se construya con un futuro halagüeño, estimulante para todos nosotros.